El pueblo de Valdeluz tenía una extraña particularidad. Cada 30 años, alguien desaparecía sin dejar rastro. Los ancianos hablaban de una maldición, de un espíritu atrapado entre este mundo y el otro, pero nadie sabía con certeza qué ocurría. Solo una cosa era segura. Cuando la luna llena iluminaba la laguna Espejo, el peligro acechaba en las sombras. Mateo jamás había creído en esas historias. Tenía 20 años y, como muchos jóvenes de su edad, se burlaba de las supersticiones del pueblo. Amante de la ciencia y la lógica, rechazaba cualquier explicación sobrenatural. La noche del 30 de octubre, mientras regresaba a casa tras una reunión con sus amigos, decidió tomar un atajo por el sendero de la colina, un camino que bordeaba la laguna. Caminaba con tranquilidad, escuchando el crujido de las hojas secas bajo sus pies, hasta que el viento cesó abruptamente. El aire se volvió denso, inmóvil, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Entonces lo oyó, un murmullo, suave, casi imperceptible. Mateo sintió un escalofrío. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Intentó continuar su camino, pero el susurro se hizo más nítido. Mateo se detuvo en seco. Su nombre. Alguien había pronunciado su nombre, pero no podía ver a nadie. Dio un paso atrás y, en ese instante, su reflejo en la laguna cambió. Ya no era él. Era otra persona. No, otra cosa. Una figura oscura con ojos rojos brillantes lo observaba desde el agua. Mateo sintió que su corazón latía con violencia. Cerró los ojos un segundo y cuando los abrió, la figura ya no estaba. Respiró hondo. «Debe ser mi imaginación», murmuró, intentando calmarse. Pero algo en su interior le decía que no era así. Al día siguiente, decidió hablar con su abuela, doña Elvira, la mujer más anciana del pueblo y la única que conocía los relatos antiguos. «Abuela, ¿tú crees en la maldición de la laguna?», preguntó tratando de sonar despreocupado. La anciana dejó de remover el caldo que cocinaba y lo miró con gravedad. «¿Por qué preguntas eso?». Mateo dudó. No quería parecer asustado, pero le contó lo que había visto. Su abuela palideció. «Hijo», susurró con voz temblorosa, «lo has despertado». Mateo frunció el ceño. «¿De qué hablas?». La anciana suspiró y tomó un viejo libro de su baúl. Estaba desgastado, con páginas amarillentas y cubiertas de polvo. Lo abrió y le mostró una ilustración. Una puerta de piedra con símbolos extraños. Cada 30 años, cuando la luna se refleja en la laguna, el espíritu de Adrián Velázquez regresa. Mateo sintió un escalofrío. Había oído el nombre antes. ¿El que desapareció hace siglos? Él no desapareció, dijo su abuela en un susurro. Fue atrapado. Le contó la historia. Hace siglos, Adrián Velázquez, un joven ambicioso, descubrió un portal oculto en la antigua iglesia del pueblo. Se decía que esa puerta llevaba a un mundo entre la vida y la muerte. Nadie sabe qué pasó cuando la cruzó, solo que desde entonces su espíritu quedó atrapado, buscando desesperadamente regresar. Cada 30 años la puerta se abría, y cada vez el espíritu intentaba tomar el cuerpo de alguien para liberarse. Y ahora te ha elegido a ti. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo lo detengo? Su abuela sacó una pequeña llave de plata de la caja. Esta llave abre la puerta en la iglesia, pero cuidado, una vez que entres, no podrás salir hasta que completes la prueba. Mateo no quería creerlo, pero la sensación de ser observado, el susurro en la noche, todo le decía que debía actuar. Esa misma noche, cuando todos dormían, Mateo se dirigió a la iglesia abandonada. Empujó la puerta de madera vieja y avanzó por el pasillo cubierto de polvo. En el altar, oculto tras una cortina raída, vio la puerta de piedra con los símbolos grabados, sacó la llave y la introdujo en la cerradura. Un clic. La puerta se abrió, revelando una oscuridad absoluta. Mateo tragó saliva y cruzó el umbral. De inmediato, todo cambió.
El mundo se volvió gris. Estaba en un lugar vacío, sin cielo, ni suelo. Un espacio suspendido en el tiempo. Frente a él, un joven vestido con ropas antiguas lo observaba con ojos rojos brillantes. Por fin, susurró la figura. Por fin alguien ha venido a liberarme. Mateo entendió quién era. Adrián Velázquez. El joven sonrió. 30 años más, y yo habría sido libre. Pero tú te interpusiste. Adrián alzó una mano y Mateo sintió que su cuerpo se paralizaba. Una fuerza invisible intentaba arrastrarlo. Necesito un cuerpo para regresar, dijo Adrián. Y el tuyo será perfecto. Mateo luchó contra la presión, pero la oscuridad lo envolvía. Entonces recordó las palabras de su abuela. Para liberarte, debes completar la prueba. ¿Qué prueba?, preguntó, con voz entrecortada. Adrián sonrió. La misma que yo fallé. Debes encontrar la salida antes de que la sombra te consuma. El tiempo se agotaba. Mateo miró a su alrededor y vio, a lo lejos, una tenue luz. La puerta. Corrió con todas sus fuerzas mientras la sombra intentaba alcanzarlo. Adrián gritó furioso, pero Mateo se lanzó hacia la luz y, en el último instante, cruzó el umbral. Cuando abrió los ojos, estaba en la iglesia. La puerta de 1900 piedra se cerró con un estruendo y la llave de plata en su mano se hizo polvo. Todo había terminado. O al menos eso creyó. Al salir de la iglesia, notó que algo había cambiado. Su reflejo en la laguna no era el mismo. Sus ojos brillaban con un leve resplandor rojo. Adrián se había ido. ¿O acaso ahora vivía en él? El ciclo se había roto. Pero un nuevo destino lo esperaba. Porque tarde o temprano, las sombras siempre encuentran la manera de regresar.